Hola, 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 hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. Estamos ya en el quinto episodio, parece que lleváramos muchísimo tiempo hablando con ustedes y en realidad son solo 4 capítulos en los que nos han escuchado, pero la verdad el trabajo que hay detrás de cada episodio es tan bonito que parece que lleváramos más tiempo. Empezamos el día de hoy hablando de un tema que surgió del capítulo anterior. Es una de las herramientas que yo creo que me han servido para mayor crecimiento espiritual y para mayor desapego también de cómo me veo o cómo veo a los otros en mi vida. Estamos hablando de la ley del espejo. Entonces, uno podría de pronto pensar que la ley del espejo es solamente lo que se refleja, eso veo y eso es, y no es así. Hoy vamos a explicarles los 4 puntos de vista desde donde se puede observar esta ley y cómo poderla aplicar en nuestras vidas. Al inicio de pronto nos va a tomar y requerir un poquito más de tiempo y vamos a necesitar como, bueno, ¿esto qué? ¿Con qué se hace? ¿Cómo come? ¿Cómo lo aplico? Pero con la práctica, como todo, vamos a poder ir perfeccionando la técnica y reconociéndola mayormente. Consejito extra que les doy a todos es, si ustedes están pensando en tomar un camino espiritual o de crecimiento personal individual, el primo paso es, se consiguen un cuadernito, un lapicero, una agendita chiquita que puedan tener siempre con ustedes, de forma que cuando pillen algún comportamiento como los que les vamos a contar en este episodio, se lo escriban y cuando tengan más tiempito, lo analicen y hablen con ustedes mismos para empezar a conocernos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén escuchando. Es un gusto estar con ustedes en este capítulo nuevamente. Como dice Angie, para nosotros ha sido un trabajo muy bonito estar haciendo esto porque digamos que nos recuerda o nos hace, digamos que recapitular de si hemos integrado verdaderamente esta información. Y bueno, aquí no solamente estábamos aprendiendo de crecimiento personal, Angie también nos está enseñando italiano con algunas palabras. Bueno, no hay problema, ahí le vamos entendiendo. Bueno, regreso al tema de hoy. Era ahí un abrebocas. Entonces, el día de hoy, como dijimos, desde el primer capítulo vamos como tejiendo la información y organizándola de modo que la podamos ir entendiendo, ir asimilando. Digamos que algunas veces va a parecer que estamos repitiendo, pero lo que estamos haciendo es profundizar más en el tema, ¿sí? Entonces, digamos que ya dijimos que tenemos un plan del alma, hablamos de conciencia y aparte de eso dijimos que traemos un plan del alma porque nos experimentamos, digamos que a través de la dualidad, que esa dualidad, digamos que es el ego y el ser, o el ego y el espíritu, la luz y la oscuridad, y que es necesario experimentarnos a través de esa luz y esa oscuridad para, digamos, que evolucionar y así aprender cómo regresar a esa fuente original que somos y que la tenemos dentro de nosotros. Sí, digamos que la ley del espejo de la que vamos a hablar hoy no es más que una herramienta que nos muestra cómo nosotros tenemos luz y sombra, que una no es más buena que la otra, sino que debemos conocernos. Al reconocernos que somos luz y somos sombra, podemos, digamos que, como dijo Angie en algún episodio, seducir esas dos partes e integrarlas y aprenderlas a amar. Digamos que no podemos separarlas porque hay personas que se niegan a ver su sombra y se quedan solo en su luz, negándose a ver la oscuridad, ¿sí? Como hay otras personas que también se pueden perder en su oscuridad, negándose a ver su luz. En estos caminos uno ve de las dos clases de personas y de verdad que es muy bonito reconocer que, por ejemplo, a veces hay personas que solo ven su oscuridad y en el fondo no miran ese diamante en bruto que hay en su interior. Entonces, estas herramientas lo que nos hacen o lo que nos permiten es ir reconociendo y aceptando esa
dualidad que hay en nosotros e irla integrando, porque la idea, digamos, que de todas estas herramientas es llegar a la invulnerabilidad, es llegar a un momento donde no hay ni polaridad ni dualidad. O sea, en la polaridad, cuando hablo de la polaridad, es decir, el masculino es más, el femenino es más, no, es llegar a un punto de neutralidad. A eso es a lo que nos llevan, digamos que todas estas herramientas, a un punto en el que tenemos una paz, una alegría, un amor incondicional en el que nos sentimos uno con el todo. Yo quiero empezar con uno, digamos que de los atributos que tiene la ley del espejo, y es que la ley del espejo nos dice que todo lo que nos molesta o nos irrita en las otras personas está en mí. Como nosotros ya lo dijimos en el plan del alma, nosotros dijimos que nosotros hacemos nuestro guión de nuestra novela que vamos a interpretar aquí en esta vida y nos traemos los personajes, ¿sí? Entonces, todos esos personajes que digamos que llegan a nuestras vidas hacen parte, digamos, de esas vivencias que venimos a experimentar en esta tierra. Y a veces vemos que hay cosas o aspectos de las personas que nos molestan. Ahí, digamos que tenemos una pista para nosotros encontrar emociones que todavía no hemos trabajado en nosotros, porque una persona en realidad lo que nos muestran son, digamos que emociones o heridas que tenemos reprimidas y que no nos hemos dado cuenta que las teníamos y que debemos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, a mí me irrita, me enoja cierta persona, X persona, y resulta que a mi mamá o a mi hermano, a mi compañero, no le irrita. ¿Por qué? Porque el filtro de una persona que nos molesta o nos irrita lo hace nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, cuando vemos que si a otra persona no le irrita es porque nosotros debemos hacer un filtro en nuestra conciencia de qué es lo que nos está llevando a cuestionarnos el comportamiento de esa persona. Bueno, yo no me doy cuenta, qué pena, porque es que yo no me doy cuenta cuando mezclo palabras en italiano. La verdad lo hago con cero intención de creerme pues la que, uy, habla italiano. No, pero yo no sé, se me salen y ni siquiera cuando Diana lo dijo solté la carcajada porque yo dije, ¿a qué hora? ¿Yo qué dije? Entonces, bueno, si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios que con el mayor de los gustos les explico qué quería decir. Ahora, esta primera ley a mí me la enseñó siempre la misma amiguita que les conté que cuando tenía 13 años me había hablado de, no me acuerdo qué fue lo que les conté, pero ella me había hablado también de una herramienta y yo entré en choque. Y también cuando ella me habló de la ley del espejo, me dijo, justo eso, había un niño en mi colegio que en esa época era una persona que me molestaba. En esta época lo hubieran llamado bullying, ¿no? Solo que en esa época la palabra bullying todavía no existía. Y ella me dijo eso, que si a mí me estaba molestando tanto, era porque había algo de eso en mí. Yo me pegué una emberracada. ¿Cómo me va a decir a mí que era una persona tan tranquila, tan pasiva, tan dulce, que yo me estaba comportando como él, ¿no? Porque la interpretación que yo le di es, él es abusivo, me trata mal, entonces yo soy abusiva y trato mal, ¿sí? Y no es tanto eso, ¿saben? No es tanto el que yo tenga que ser igual al otro, sino que refleja una cosa. Es decir, que él era una persona que, digamos, era violenta verbalmente conmigo. Y eso estaba simplemente reflejando la propia violencia que yo tenía conmigo misma dentro de mí, solo que la tenía de forma tan inconsciente, estaba tan acostumbrada a tratarme tan mal en ese momento que no me daba cuenta. Entonces, él desde afuera me hacía de espejo para reflejarme esa parte interna para que yo me diera cuenta. Porque es que esto no es nada nuevo, todas estas herramientas las tenemos siempre a disposición. Somos nosotros los que vivimos en un mundo totalmente ocupado, con la cabeza totalmente llena y dispersa por
tantas partes y en tantos lados que no nos damos cuenta, no nos damos como ese permiso para estar presentes y constantes con nuestro crecimiento y con, por ejemplo, esto, una ley de que como es adentro, es afuera y yo voy a estar viendo afuera todo el tiempo que está pasando en mi mundo interior. Esta es como una forma para ayudarles y ayudarnos a reconocer cuando algo a mí me está molestando. No nos quedemos en que entonces si a mí me molesta que este man, doy un ejemplo brutísimo, o sea, súper feo, es un violador, yo soy un violadora, no, yo no soy violadora. No es eso, es lo que él hace y lo que va a desenescar en mí, lo que me hace hacer ese que me emberraca, que me enoja, ahí es cuando yo cojo el cuadernito que les dije, me escribo y me hago el análisis solita y converso conmigo y me digo, y me empiezo a pillar, ¿sí? No podemos ser conscientes de un inconsciente que es inconsciente, porque por eso es inconsciente. Pero como les hemos dicho en todos estos capítulos, el primer paso para despertar conciencia es darnos cuenta de la inconsciencia. Y eso que me molesta es en lo que otra ayudita extra me dicen, mi amor, en esto tienes que trabajar. ¿Por qué a mí me molesta que mi tía Pepita hable del primo Pepito y mi mamá que está al lado no le pone cuidado? A mi mamá no le afecta porque pues mi mamá no tiene eso, no resuena con eso, no la afecta a ella, no le appartiene. Quiere decir que ahí esa es una invitación para que yo diga, ok, ¿qué hago con esto? No es, vea tía, me hace el favor y usted deje de criticar a la gente y yo obligar a que mi tía vea las cosas como las veo yo. No es cambiar al otro, es reconocer que lo que el otro dice me molesta. ¿Por qué me molesta? Pues porque eso no se hace. Porque a mí me enseñaron. Porque a mí me dijeron. Porque es que ahí sale nuestro ego con miles de argumentos a defender y a decir, porque no es darle la razón de por qué, escondiendo el verdadero motivo esencial de lo que eso está generando y afectando. Cuando descubro realmente por qué me molesta que hablen mal de mi primo, cuando inicio a sentir que voy destapando esas viejas heridas, como decía Diana, es ahí que yo puedo decir, y puedo soltar porque lo veo, porque ese inconsciente se vuelve consciente. Y les digo una cosa, mis amores, eso no pasa de la noche a la mañana, eso no pasa porque un día me senté y escribí, de pronto sí, tiene la fortuna de que un día me senté y ahí mismo, regio, perfecto, lo felicito, me alegra mucho. Seamos conscientes que eso puede pasar como puede que no, puede que yo me demore una semana, un mes, un año, 5, pero de que me doy cuenta y me pillo, si estoy juiciosa en la tarea, me doy cuenta y me pillo. Cuadernito y lapicero a la mano, siempre. Bueno, Angie, ahí en los personajes maestros que se puso en su vida, yo no sé si tendrá notada esa amiga que a los 13 años le compartía herramientas de conciencia. Me le quito el sombrero que a los 13 años una niña esté compartiendo herramientas de conciencia. Significa que es un alma muy evolucionada, ¿no? Para empezar un trabajo conciencial tan chiquita. Entonces debe ser una maestra. Bueno. Entonces, parte de los ejemplos que nos daba Angie nos sirve para la segunda premisa que dice que todo lo que una persona me critica, combate o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si me molesta o me hiere es porque yo tengo heridas que no he trabajado y que no he sanado. Recordemos que el ego es una máscara que nosotros nos ponemos ante la sociedad de acuerdo al filtro que va haciendo nuestra conciencia. Y que ese ego, esa máscara que nos pusimos, digamos que se generó porque nosotros en algún momento de nuestra vida de los 0 a 7 años percibimos algo que no nos gustó y fabricamos una máscara para que no nos volviera a pasar, no nos volviéramos a sentir heridos o vulnerados por esas actuaciones, por esas palabras que percibíamos de nuestro ambiente, ¿sí? Y además, lo que una persona habla de nosotros dice más de ella
que de la persona que está hablando, ¿no? Entonces, cuando yo estoy juzgando, cuando yo estoy reprochando a otra persona, estoy hablando más de mí que de la otra persona, ¿no? Eso dice que soy una persona que no ha trabajado en, digamos, en mi propia conciencia y en mis propias heridas. Por eso es que a medida de que vamos trabajando herramientas de conciencia, vamos evitando o tratando de dejar de juzgar, de encasillar, de tildar a las demás personas, ¿sí? Porque vamos aprendiendo que eso habla más de todo lo que tenemos por trabajar en nosotros que de las personas a las que queremos, digamos, que cambiar o a las que queremos reprochar. ¿Listo? Entonces esa sería la segunda premisa. Bueno, solamente quiero recordar una cosita de lo que acaba de decir Diana, que es súper importante, de qué es lo que pasa. Es que yo te voy a invitar a hacer una reflexión chiquitica acá para que nos demos cuenta, porque no es que uno se vuelva un ser superior, lo que pasa es que uno aprende a no juzgar, pero por algo muy sencillo. Nos empezamos a dar cuenta de cuánto nos cuesta cambiarnos a nosotros mismos. Nos empezamos a dar cuenta de cuánto es difícil dejar algunos patrones inconscientes o incluso darnos cuenta de que estamos siendo inconscientes, porque es que el que es inconsciente no lo sabe, no sabe que es inconsciente y que está actuando inconscientemente. Entonces, uno empieza con todas estas teorías y la primera pregunta es, ¿y qué hago con eso? ¿Y cómo hago para? ¿Y cómo resuelvo? Y es ahí cuando uno empieza a tratar de aplicar esta información y se da cuenta que es difícil y que es duro y que mejorar y cambiar cuesta. Y si no puedo cambiarme a mí, ¿quién soy yo para cambiar a otro? Y es ahí que uno dice, no, pero es que cada uno está en su propio plan de alma, en su propio camino, en su propia lucha, tratando de hacer lo mejor que puede con la información que tiene y uno suelta. Entonces la invitación es a que, como les dije y hemos dicho, seduzcamos nuestro ego, lo invitemos a soltar porque al no le gusta. O sea, yo no sé cuántos años tienes tú que me estás escuchando, pero pues tú imagínate que tienes 40 años y por 40 años has pensado de una forma. No vas a pretender que porque escuchaste un podcast o te hiciste una meditación de 1 hora o 2 clases de yoga a la semana por un mes, vas a cambiar las estructuras mentales de 39 años, 40, 30, 20, así sea 10. Hay que darse el tiempo y el permiso de disfrutarse el proceso, porque es un proceso. Es un proceso, requiere paciencia, requiere de pronto también mucha compasión, darnos cuenta que van a haber momentos en que vamos a querer tirar la toalla, eso no, ya no puedo más. Y van a haber momentos de también, ok, necesito más disciplina, necesito aplicarme con la meditación, necesito realmente mover mi cuerpo porque no puedo más con esta rigidez, necesito ampliar mi forma de pensar o no. Entonces es eso, solo quería complementar a ese pedacito de seducción un poquito más del ego, porque esta ley es una herramienta maravillosa. Sí, mi amiga en su momento fue una persona de verdad demasiado, demasiado adelante. Tenía una mamá que estaba muy, muy metida en el mundo maya, en las lecturas mayas, o sea, mejor dicho. Entonces, gracias a Dios llegó a mi vida cuando yo tenía 9 años y es una persona a la que le debo muchísimo, muchísimo de todo lo que ha sido mi crecimiento espiritual desde tan temprana edad. Bueno, entonces, saluditos y espero que nos esté escuchando. Bueno, entonces, la tercera premisa de la ley dice que lo que una persona me critica y me juzga sin que me moleste a mí, le pertenece a esa persona. ¿Y qué quiere decir esto? Digamos que cuando ya hemos trabajado nuestras heridas, nos hemos dado cuenta, teníamos, digamos que ciertas heridas que ya nos damos cuenta, digamos que cuando se activan las mismas y que digamos que ya las sabemos controlar o digamos que ya las tenemos como neutralizadas, entonces puede que se acerquen personas a nosotros
que nos digan, pero es que tú eres la culpable, es que tú eres la que se enoja o la que se irrita o la que grita o la que llora. Y de pronto uno cuando ya está, digamos que ya se ha acostumbrado a estar al acecho de sus emociones y ya se observa y ya no se siente irritado por ese juzgamiento de esa persona, entonces eso ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a esa persona que no ha trabajado sus heridas y que de pronto se siente, digamos que ofendido, que quiere lanzar ese juicio hacia nosotros. Entonces, pues si nosotros ya estamos, digamos que en un estado de invulnerabilidad, donde esta emoción, donde esa herida ya no se me activa en el momento en que me juzgan, pues ya no me pertenece a mí, sino le pertenece a la persona que me la está, digamos que asignando, a la persona que me la está encontrando a mí, ¿sí? Bueno, otra forma de ver este tercer punto en esta ley es porque cuando nosotros empezamos a hacer un camino y de pronto ustedes se van a dar cuenta en la medida en la que hagan el ejercicio, ¿sí? Uno coge la agendita y uno se escribe. Me molesta cuando, voy a dar un ejemplo de algo que a mí me molestaba, ¿no? Me molesta cuando mi esposo me dice que deje de comer dulce antes de almorzar, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y por qué me molesta? Porque me controla la comida, a mí no me gusta que me controle, y arranca Manolito a dar, ¿sí? Uno empieza a trabajar en diferentes aspectos de sí mismo, a reconocer y soltar patrones, a escribirse estas herramientas y llega un día en el que pasa el tiempo, mi esposo vuelve y me dice, mi amor, mira, deja de comer dulce antes del almuerzo y no me molesta más. Yo digo, ay, pero a mí esto antes me molestaba y ya no me está molestando. ¿Por qué? Porque también existe ese reconocimiento de que algo que de pronto en su momento me llegó a molestar, yo ya lo supero, yo ya neutralizo esa herida, yo ya suelto y no me afecta más y ya no me appartiene. Y si de pronto yo di un ejemplo muy bobo, o sea, por eso no es que mi esposo me va a alegar, pero si es otro ejemplo y la persona sigue enganchada en querer pelear y sigue ahí diciendo, ah, pero es que mire, que es que usted, que eso ya no es tuyo. Eso es algo que sí estuvo en sombra, lo llevaste a luz porque ya no te molesta, pero si la otra persona sigue enganchada es porque le sigue aparteniendo a esa persona, pero ya no te pertenece. Entonces, pues es muy bonito porque cuando hacemos estas tareas pequeñitas y uno dice, ay, pero escribiendo me hizo hombre, ¿qué voy a ver? Pues resulta que en realidad pasa el tiempo y uno dice, ah, mira que sí. Y uno se reconoce lo que ha ganado y uno se reconoce también lo que puede soltar y lo que ya ha soltado. Así es, Angie. Y entonces, para finalizar con esta ley, la última premisa también es todo lo que reconozco en los demás también está en mí. O sea, la luz que reconocemos en los demás también está en nosotros. Todo eso que nos encanta, que le admiramos a otra persona, también está en nosotros. O sea que también debemos coger el espejo para ver nuestra luz, para reconocernos. A veces cuando nos preguntan cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras capacidades, qué es lo más bonito que tenemos, ni siquiera lo sabemos o lo cogen desprevenidos porque no somos capaces de, digamos que de reconocernos a nosotros mismos nuestra luz, ¿cierto? Entonces es muy importante que también aprendamos a reconocer nuestra luz, a aceptarnos como somos, ¿no? Pues que también tenemos nuestras cosas, nuestras emociones, nuestras heridas por trabajar, pero también tenemos luz. Somos una experimentación de la luz y de la sombra. Obviamente algunas veces te saldrán algunos aspectos de cualquiera de las dos, pero los dos son perfectos para nuestra evolución. Porque si no existieran, digamos que todo sería más lineal y no habría evolución, ¿no? Entonces, por eso es que habíamos dicho que es lo bonito de ser humanos, experimentarnos en la dualidad, porque, por ejemplo,
Si vemos a los animales, un pájaro en la mañana cuando se levanta a cantar, no dice, ay, qué pereza, no voy a cantar porque el pájaro del otro árbol ya está cantando, ¿sí? No, ellos simplemente son. Y así deberíamos ser nosotros. Nosotros simplemente debemos ser, sin preguntarnos, pero ¿por qué voy a hacer esto si tal persona está haciendo eso? ¿Sí? O sea, sin cuestionarnos tanto, simplemente ser. Sí, Diana, yo creo que es este es uno de los aspectos de la ley que personalmente a mí me costó más, porque por mucho tiempo tuve mucha dificultad con mi autoestima. Entonces reconocerme algo bueno era como, ay, no, no, no. Entonces yo confundía el reconocer mi luz con ser arrogante, ¿sí? Como que si el hecho que yo decía, no, es que yo soy muy buena profesora de yoga, eso me hiciera parecer como, uy, no, pero es que miran a esta, que quién se cree pues que va a venir con todo lo que le falta, ¿no? Siempre tratando como de disminuirme a mí misma, y fue cuando me pillé esa parte que pude decir, juepuchica, mira. Entonces escribiendo, dándome cuenta, pillándome, es que ahora digo, no, no, pero es que yo sí he ganado. Hay mucho camino por recorrer. O sea, no hay que negar que hay trabajo, que tenemos nuestros defectos, pero pues para eso estamos acá. Y es que no tenemos solo una vida, tenemos muchas vidas. Hay una frase de Frida Kahlo que a mí me encanta, de hecho se la dediqué a mi hermana, y yo creo que esa frase resume prácticamente este cuarto punto de esta ley. La mayor parte de ustedes creo que la conozca, pero es demasiado hermosa y me gustaría, no sé, cerrar este capítulo con esta frase. Y dice así: si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. Y si le quitamos ese para mí, solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres. Porque es más fácil reconocer la luz en los otros. Pero recordemos lo que dice esta ley: lo que ves en los otros, lo que reconoces en otro, lo tienes tú también. Súper linda, Angie. No había escuchado esa frase y la pondré, la anotaré en mi cuaderno de frases. Esto es algo que cuando pequeña yo veía a mi mamá, y mi mamá compraba el periódico El Tiempo, y El Tiempo en la parte superior derecha traía unas frases. Y entonces mi mamá cada vez que le gustaba una, lo anotaba en una libretica, yo recuerdo chiquitica en forma de corazón. Y entonces ella misma después cogía y analizaba esas frases y me hace recordar eso. Y está muy profundo y resume todo lo que quisimos decir hoy, ¿cierto? Entonces, bueno, para concluir, yo quiero decir entonces que lo que nos trae esta ley es que aprendamos a ver que lo que se rechaza en los demás se tiene que trabajar en nosotros, que todo lo que está afuera es un reflejo de nuestro propio interior, que no nos debemos tomar nada personal, que el espejo no solamente refleja nuestra luz, sino también refleja nuestra sombra, que no soy víctima de nadie y tampoco soy victimario, ¿sí? Entonces, queremos dejar ese esquema de salvador, víctima y victimario. Que las emociones negativas que alguien nos despierta nos sirven para encontrar lo que nosotros debemos sanar en nosotros. Y que los problemas se convierten en oportunidades de aprendizaje. Eso es lo que, digamos, que las enseñanzas que nos trae esta ley y que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sus comentarios, por lo que nos escriben. Observamos que han seguido el hilo así de cómo hemos ido tejiendo la información, porque lo que yo les decía, digamos que cada uno se va complementando con lo que dijimos desde el primer podcast. Vuelvo y repito lo que dije el primer día. Muchas veces en las palabras no alcanzamos a decir todo lo que queremos expresar, o las palabras no son suficientes para expresar todo lo que queremos decir aquí, entonces lo ponemos en vibraciones. Entonces esperamos lo sientan y lo puedan integrar. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.
Gracias, Diana. Gracias de verdad a ustedes por darnos este espacio para compartir esto que sentimos. Es parte de nuestra misión, parte de lo que hemos venido a hacer a través de estas, porque somos dos encarnaciones. Yo hace poco publiqué un reel y también lo puse en un shorts donde hablaba también de una frase muy bonita. En la parte que escribí explicándola, les dije que el primer paso para encontrarnos es estar perdidos. Esto debido a que muchas personas últimamente me han escrito diciéndome, me siento completamente perdida, no sé por dónde arrancar, estoy... Está bien porque es ahí cuando perdidos nos damos cuenta que algo no va, nos damos cuenta que hay algo por cambiar, nos damos cuenta que la vida que estamos llevando necesita otra dirección. Entonces, si a través de estos podcasts, si a través de esta información y de estas herramientas te das cuenta de que, bueno, puedo empezar al menos con algo tan chiquito. Recuerda que no es tanto la forma, sino la intención de las cosas. A veces pensamos que es que para poder sanar hay que ir a India, darle la vuelta al mundo, mega transformación en 30 días. No, se empieza con las pequeñas tareitas día a día. De grano en grano llena la gallina el buche. Eso lo decía mi abuela. Entonces, con estas herramientas vamos trabajando de a poquito sin afán, pero sin tiempo que perder, como dice mi maestro. Les mando un abrazo gigante, les deseamos un feliz día, tarde o noche y nos vemos en el próximo episodio.